Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los Reyes Magos se acercan a Asturias. En pocas horas los veremos en el Principado cargados de regalos. Debido al mal tiempo que se espera en las próximas horas, los ayuntamientos de varias localidades asturianas han decidido adelantar las cabalgatas. Se espera mucho frío, incluso en cotas bajas podría nevar. En Oviedo se adelanta la cabalgata a las 5 de la tarde, así lo avanzaba la concejala de festejos, Covadonga Díaz. Creo que la previsión a partir de las 7:30 de la tarde es de mucho agua, incluso algo de nieve. Entonces, por un tema de seguridad, lo adelantamos a las 5 de la tarde, que no nos aseguran, pero casi seguro que vayamos en seco. Y este lunes, después de un fin de semana en el que hemos visto la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, el líder chavista tendrá que comparecer ante la justicia estadounidense. El presidente de Venezuela permanece encerrado en una cárcel de máxima seguridad de Brooklyn hasta que esta mañana comparezca ante un tribunal federal en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontan delitos de narcotráfico y de corrupción. Ahora falta conocer cómo se materializará la tutela de Estados Unidos en el país y quién asumirá el mando en Venezuela, aunque todo parece indicar que la vicepresidenta Delcy Rodríguez será la designada por el momento por Estados Unidos bajo la tutela del secretario de Estado Marco Rubio. Lo que sí está claro es que la administración Trump tiene la intención de hacerse de quedarse con el petróleo venezolano. Desde el ámbito internacional, España, junto con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, han rechazado en un comunicado conjunto las acciones militares ejecutadas, dicen unilateralmente, en Venezuela. En una carta a la militancia, Pedro Sánchez ha cargado contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela y ha defendido el derecho internacional, mientras desde el Partido Popular aplauden las acciones de Estados Unidos, critican la postura de Pedro Sánchez. Así se expresaba hace unas horas el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo. Todas las democracias están saludando la liberación de Venezuela y la apertura de una nueva etapa que tiene que conducir a una senda democrática. La inmensa mayoría de los países, menos el presidente Sánchez, pero evidentemente no es la opinión de la inmensa mayoría de los españoles. Entendíamos su equidistancia ayer, pero hoy se ha puesto en el lado incorrecto de la historia. Y en nuestro tiempo de entrevista, a partir de las 8:30 de esta mañana, charlaremos con la artista asturiana Catalina Rodríguez Villazón. Así viene el día. Enseguida les damos más detalles. Antes reciban el saludo que les envía Javier Palomo en la parte técnica, Elia Rivero en la locución y redacción y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. En el Lucas sigue en estado crítico la mujer de 43 años apuñalada el sábado en Avilés por un hombre que también hirió a su pareja. El agresor que convivía con las víctimas ya está detenido. Los primeros indicios señalan que estas personas agredidas y quien les atacó convivían en la misma vivienda y no se descarta ninguna hipótesis. Y hoy arranca la campaña de saneamiento contra la tuberculosis bovina. Abarcará toda la cabaña ganadera y la vacunación empezará en Peñamellera, Alta, Piloña, Proaza, Tineo y Villayón. En 2025 se notificaron 21 focos, un 50% más que el año anterior. El objetivo es que Asturias pueda mantener el estatus de zona libre de la enfermedad. La directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, insiste en que esta estrategia busca reducir pérdidas económicas. La novedad principal de este año es que la campaña de saneamiento a la tuberculosis bovina se va a realizar a toda la cabaña ganadera de bovino, lo cual supone un esfuerzo muy importante, pues alcanza los 6,6 millones de euros. Y en Arcelor el suministro eléctrico podría recuperarse hoy en Beriña. Las incidencias en Arcelor se suceden. Ayer una nueva avería dejaba sin suministro a los talleres de Chapa, Carril y Alambrón. Hoy está previsto que pueda recuperar la actividad. Esta avería se suma a la que se originó el jueves de la semana pasada tras un incendio en la cinta de transporte de carbón en Beriña. José Manuel Castro, de Comisiones Obreras, ha expresado su preocupación por estas incidencias. Más allá de la pérdida productiva, lo que nos preocupa es la situación de la factoría, ¿no? Con continuas averías, con continuos incidentes que evidentemente están lastrando nuestra competitividad y bueno, pues eso no nos pone en el mejor escaparate, ¿no? El tráfico.
8:05 de la mañana, echamos un vistazo a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Buenos días, a esta hora se circula con normalidad en la red de carreteras del Principado. Eso sí, seguimos pendientes del temporal de nieve, ya que encontrarán prohibido el acceso a camiones y obligatorio el uso de cadenas en la AS 348 a la altura de Centenales, mientras que en el resto de red de carreteras se circula con normalidad. Eso sí, les pedimos precaución ante el aviso de nivel amarillo por nevadas, especialmente en el entorno de los picos de Europa. Gracias, DGT. Ya saben que se esperan nevadas para las próximas horas. Tengan mucho cuidado a la hora de circular. Siempre consulten el 112 Asturias a la hora antes de coger el coche. Nos vamos a Oviedo, policía local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por la capital? Cuéntenos. Pues tenemos tráfico sin incidencias por toda la ciudad, así que sin novedad. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Avilés, al Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues tráfico fluido en toda la red viaria, más bien escaso, sin ninguna novedad en Avilés. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Muy atentos al tiempo, la información meteorológica. Alba Rodríguez, muy buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estrenamos la semana y de momento lo hacemos con unas condiciones bastante tranquilas. Ahora por la mañana las nubes y los claros hacen acto de presencia, pero de momento no tenemos precipitaciones. Unas precipitaciones que durante las próximas horas comenzarán a tener acto de presencia aquí en Asturias. Sobre las 12, 1 de la tarde comenzará a llover con ganas y además esto lo que va a propiciar es que junto con el frío que tenemos en niveles altos de la atmósfera debido a esa masa polar ártica que llega del norte del continente europeo, esa interacción de esa masa junto con la humedad que tenemos en superficie debido a la borrasca Francis, esta combinación pues propicia la aparición de nevadas, unas nevadas que van a empezar a aparecer primero por puntos del tercio occidental ya sobre la tarde. Irá barriendo Asturias la precipitación de occidente a oriente, en consecuencia con el frío irán extendiéndose las nevadas, unas nevadas que previsiblemente se van a dar en cotas alrededor de los 400, 500, 600 metros de altitud. Irá subiendo de manera progresiva la cota de nieve. En general tenemos nieve en cotas muy bajas y este aviso de nivel amarillo por precipitaciones en forma sólida por nieve se va a extender al día de mañana martes. Tenemos por delante una cabalgata de Reyes pasada por agua, también por nieve y sobre todo por mucho frío. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Hoy es 5 de enero, estamos a escasas horas de que lleguen los Reyes Magos a dejar los regalos a todos los niños y niñas asturianos. En las próximas horas se espera un bajón importante de las temperaturas, lluvia y nieve. Podría nevar incluso en cotas muy bajas, por lo que muchos ayuntamientos han decidido adelantar los festejos de Reyes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Oviedo, que ha decidido adelantar 1 hora y media el inicio de la cabalgata de Reyes, que comenzará su recorrido a las 5 de la tarde, debido, como decimos, a esas malas condiciones meteorológicas que se prevén. La concejala de festejos, Covadonga Díaz, confirma que saldrán a esa hora, a las 5 de la tarde, desde la calle Santa Susana. La recepción de los Magos de Oriente se hará por la mañana, ahora de 11 a 1 de la tarde en el Palacio de Congresos. Pero que la previsión a partir de las 7:30 de la tarde es de mucho agua, incluso algo de nieve. Entonces, por un tema de seguridad, lo adelantamos a las 5 de la tarde, que no nos aseguran, pero casi seguro que vayamos en seco o con algo de llovizna. La cuestión es abrigarse y disfrutaremos de una cabalgata que, como digo siempre, historicista, como la de todos los años, con mucho color, con mucha música y con mucho ritmo. En Gijón, a las 10:30 de la mañana, la alcaldesa Carmen Morillón y los portavoces municipales asisten al recibimiento, van a recibir a los Reyes Magos de Oriente en la Plaza del Marqués. La cabalgata será a las 6:30 de la tarde y estará formada por 11 carrozas, 8 vehículos de apoyo y 800 personas a pie. Concluirá con el tradicional discurso desde el balcón del Ayuntamiento. Y en Avilés se mantiene el horario previsto. La comitiva real arribará al puerto a las 5:30 de la tarde, saldrá a las 6:30 del Colegio El Quirinal. Como les decimos, la previsión de lluvias y mucho frío también ha obligado a adelantar las cabalgatas a algunas localidades asturianas. Por ejemplo, la cabalgata
cabalgata de Reyes en Villaviciosa será a las 5 de la tarde. El recorrido será además más corto y el encuentro con los más pequeños, entre sus majestades y los más pequeños, tendrá lugar en la Plaza de Abastos. En Langreo, la salida de la cabalgata se adelanta también a las 5 de la tarde, en Candás a las 5:30, en Ribadesella el desfile, que iba a comenzar a las 7, pasa también a las 5. Y en Lastres directamente se ha suspendido. Por el momento eso es lo que conocemos de las localidades asturianas que, como decimos, adelantan la cabalgata de Reyes. La Policía Nacional ha difundido estos días una guía práctica para evitar sustos durante las cabalgatas de Reyes. La primera recomendación pasa por los menores. Aconsejan acordar con ellos un punto de encuentro en caso de pérdida. Sí, también anotarles en una parte visible de la ropa, de sus cuerpos, el número de teléfono del adulto responsable. Instan además a respetar los perímetros de seguridad y a evitar las aglomeraciones, porque esos momentos de mayor afluencia son propensos para los robos. Por ello recuerdan llevar bolsos y mochilas por delante cerrados y reforzar con códigos de seguridad los teléfonos móviles y las tarjetas de crédito. Piden la colaboración ciudadana y recurrir a los agentes o miembros de Protección Civil ante cualquier situación de riesgo. Ignacio Alonso es el portavoz de la Policía Nacional en Asturias. Antes de ir con los niños a la cabalgata, centrar un punto de encuentro, pues entre tanta gente, entre que van a ver la carroza, se mueven, pues se pueden extraviar. Entonces, si tenemos un sitio de seguridad, un punto de encuentro, va a ser todo más tranquilo para todos. Además, si son niños más pequeños y no saben el número de teléfono, les podemos escribir el número de teléfono en una hoja y ponérselo en el pantalón. A lo largo del tiempo, los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar han sido representados de múltiples maneras, en ocasiones como reyes y en otras como magos. Baltasar ha aparecido con piel clara, con piel morena o negra africana, portando coronas o turbantes y acompañados por comitivas que incluyen caballos o incluso elefantes. Sí, en el Museo del Prado podemos descubrir un poco más de su historia a través de diferentes obras, empezando por la del retablo del arzobispo Don Sancho de Rojas, de Juan Rodríguez de Toledo. En ella se ve claramente las diferentes edades de los reyes, tal y como explica el jefe de contenidos didácticos de esa pinacoteca, Fernando Pérez Suescun. Por eso vemos como el primer rey, que sería Melchor, que es el de mayor edad, está arrodillado, se ha quitado la corona y está haciendo una reverencia al niño Jesús. Gaspar tendría una edad intermedia, lleva una barba más corta y de color oscuro, mientras que Baltasar, el tercer rey, ya aparece imberbe, aparece sin barba para representar esa juventud, ¿no? Las tres edades del hombre. En esa obra también descubrimos que Baltasar no siempre fue negro, sin embargo, unos años más adelante esto empieza a cambiar en sus representaciones. Y ya encontramos una novedad muy importante, y es que desde mediados del siglo XV, 1445-50 más o menos, ya aparece un rey negro. En la adoración de los magos del Bosco, una de las obras más visitadas del Museo del Prado, se ve a unos reyes más sofisticados y con detalles más llamativos, como la representación de sus ropas o los regalos que entregan al niño Jesús. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Abrimos capítulo internacional. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha pasado sus primeras horas recluido en la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York. El mandatario y su mujer, Cilia Flores, serán juzgados por narcotráfico y posesión de armas. Tras la detención del dictador venezolano, el Tribunal Supremo ha dado la orden a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de asumir el cargo como presidenta encargada del país. Estados Unidos, por su parte, mantiene ese gobierno de Delcy Rodríguez. Dice que tienen buena relación con ella. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York en su primera audiencia en Estados Unidos tras su captura y traslado al país. Desde la noche del sábado, Maduro y Flores se encuentran, como decimos, bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. Maduro enfrenta 4 cargos federales en Estados Unidos: uno, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y otro cargo por conspiración para poseer dichos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de señalamientos por colaborar con organizaciones designadas como terroristas por Washington. Sobre el futuro inmediato del país, de Venezuela, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que mantienen una buena relación con la que hasta ahora era vicepresidenta, con Delcy Rodríguez, la que hasta ahora era la número 2 de Maduro, del régimen chavista. Ha invitado al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación. Estados Unidos no ve mal que asuma ella el cargo siempre y cuando siga las directrices que ellos marquen. Será el secretario de Estado, Marco Rubio, quien tutele el mandato de Rodríguez. Y mientras, la oposición venezolana al régimen de Maduro reivindica su sitio. En las últimas horas, Edmundo González se ha presentado como presidente legítimo. Ha pedido la liberación de los presos políticos. Lo hizo en un vídeo grabado y publicado en sus perfiles de Instagram y de X, con la bandera de su país como único elemento decorativo en la puesta en escena. El líder opositor venezolano recordó que su legitimidad emana de la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio de 2024. Instó a las Fuerzas Armadas a cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado en las urnas. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Como decimos, Maduro se encuentra en una cárcel en Brooklyn, una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. La vista ante la justicia estadounidense se producirá después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el sábado esa detención del mandatario en Caracas, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en territorio venezolano. Nos lo cuenta Laura Barrero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confía en que la operación llevada a cabo contra Nicolás Maduro se traduzca en una cooperación más desarrollada con el resto de los integrantes del gobierno venezolano. Sobre la dirección que va a tomar el país, Rubio ha señalado que serán los propios venezolanos quienes tendrán que decidirlo, pero que espera que sea en una línea diferente a la de Maduro. Al mismo tiempo, ha reiterado sus dudas sobre la viabilidad de los líderes opositores venezolanos, entre ellos María Corina Machado, a quien ve poco presente y sin apoyos. En una entrevista para la NBC, Rubio ha asegurado que su país no mantiene tropas en el territorio después del operativo. Sobre lo ocurrido en la operación relámpago de Donald Trump, algunos medios estadounidenses, entre ellos el New York Times, aseguran que al menos 40 personas perdieron la vida en los ataques. Según el secretario de Estado, su país continuará atacando embarcaciones relacionadas supuestamente con el narcotráfico si siguen intentando entrar en Estados Unidos. Y añade que seguirán confiscando petroleros sancionados que transporten crudo venezolano. En Venezuela el fin de semana ha estado marcado por la cautela, por la incertidumbre, lo que ha provocado largas colas para abastecerse de comida. Por ejemplo, en los supermercados hemos visto a lo largo del fin de semana muchas colas, también en las estaciones de servicio y en las farmacias. Entre los venezolanos se han visto momentos de celebración, también de manifestación de militantes del chavismo que exigían la liberación de Nicolás Maduro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ha expresado su respaldo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en las últimas horas. De hecho, varias de las acciones de Estados Unidos en Venezuela son contrarias al derecho internacional. Su incumplimiento, sin embargo, no tendrá consecuencias legales. El derecho a veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU frena cualquier acción penal contra el presidente, contra Donald Trump, informa Carolina Sarmiento. El catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo, Javier Vega, nos especifica los delitos cometidos por Estados Unidos. Hay uno y esencial, que es el relativo a la prohibición del uso de la fuerza. El hecho, además, de proceder luego a la detención del presidente de la República. Después también, obviamente, constituye otro cargo adicional, que como una vulneración, en este caso, del principio de no intervención o no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Infracciones que permitirían a Venezuela presentar una demanda a la Corte Penal Internacional, pero sin esperanza de éxito. Estados Unidos de América no reconoce la competencia de la Corte, no es parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con lo cual obviamente no prestaría ningún atendimiento a las peticiones que se le pudieran dirigir. Y la perspectiva de fracaso es la misma en caso de que la denuncia llegara al Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad, que es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad nacionales, por tanto, de encarar estas situaciones, cuenta como los Estados Unidos de América como miembro permanente y dispone pues del derecho de veto que impediría en todo caso que pudiera plantearse la más mínima medida al respecto. Por lo tanto, el derecho internacional pierde todo su poder.
Pues en este caso hay que decir que el derecho internacional como tal no dispone de medios efectivos. Poner freno a las acciones que podrían emprender cualquiera de estas grandes potencias, que disponen además del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, es hoy por hoy prácticamente inviable. España, junto con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, rechazan en un comunicado conjunto las acciones militares ejecutadas, dicen literalmente, en Venezuela. Aseguran que esas acciones contravienen principios fundamentales del derecho internacional y manifiestan su preocupación ante cualquier intento de control o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos. También Rusia y China han condenado el ataque, mientras que el gobierno italiano lo considera legítimo y el de Argentina lo festeja. En España, Pedro Sánchez ha condenado con rotundidad la operación militar en Venezuela. En una carta a la militancia, Sánchez ha cargado de manera rotunda contra ese ataque lanzado por Donald Trump y ha reiterado su defensa del derecho internacional. Desde el PP, en cambio, aplauden la intervención en Venezuela para derrocar a Maduro. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local de los Populares, Elías Bendodo, ha asegurado que son dos malas noticias para la democracia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga en su carta a la militancia socialista de ayer que, aunque no tenga la mayoría, va a aguantar en la Moncloa hasta 2027 y que condene, por otra parte, y le parezca mal la intervención en Venezuela, con lo que ha dicho se pone en el lado incorrecto de la historia. Creo que con la carta a la militancia, Pedro Sánchez se pone en el lado incorrecto de la historia. Todas las democracias están saludando la liberación de Venezuela y la apertura de una nueva etapa que tiene que conducir a una senda democrática. La inmensa mayoría de los países, menos el presidente Sánchez, pero evidentemente no es la opinión de la inmensa mayoría de los españoles. Entendíamos su equidistancia ayer, pero hoy se ha puesto en el lado incorrecto de la historia. Vamos con los otros asuntos. 8:21 de la mañana. En el Luca sigue en estado grave, en estado muy crítico, la mujer de 43 años apuñalada el sábado en Avilés por un hombre que también hirió a su pareja. El agresor, que convivía con las víctimas, ya está detenido. Los primeros indicios señalan que las víctimas y el agresor residían en la misma vivienda de la calle de la Magdalena, como decimos, en Avilés. Los investigadores no descartan por el momento ninguna hipótesis. Y el Centro Asesor de la Mujer de Llanera está cerrado desde el pasado 30 de diciembre tras 4 años de actividad. La psicóloga y abogada que lo atendía terminó su contrato y por ahora no hay previsión de reapertura. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Igualdad, Beatriz Ruiz, asegura que se trata de una situación temporal por el retraso en la renovación del convenio con el Principado. Por su parte, el concejal del Partido Popular en Llanera, Silverio Argüelles, exige al consistorio explicaciones claras. El Principado asegura que se derivará a las usuarias, a esas mujeres, a otros centros y a través del convenio firmado con la Federación Asturiana de Concejos. No se va a cerrar, o sea, esto va a seguir funcionando y bueno, las chicas van a seguir estando atendidas y vamos a tener todos los medios necesarios con ellas. Ellas no van a estar solas, que nadie se preocupe, que ellas van a seguir estando atendidas. Ha dejado sin atender la agenda de los próximos meses y en el vacío a un montón de usuarias de ese servicio. ¿Cuál es el motivo? Exigimos a la alcaldesa que lo explique. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Nueva avería en las instalaciones de ArcelorMittal. El colapso en una línea de alta tensión en la noche del sábado dejó sin suministro eléctrico a los talleres de Chapa y Carril y al tren de Alambrón. Mientras, durante el fin de semana continúa la reparación de la línea transportadora de carbón de Beriña, que se incendió, como saben, el pasado jueves. La idea es que hoy se recupere el suministro eléctrico. Según fuentes de la multinacional, la nueva avería se produjo sobre las 8:15 de la tarde en una subestación eléctrica sin afectar a la producción, ya que había paradas programadas. Los sindicatos, sin embargo, señalan que la avería obligó a intervenir a los bomberos de la factoría. Según Comisiones Obreras, la producción se detuvo y los trabajadores en turno fueron enviados a casa. El servicio ya se encuentra restablecido en todas las instalaciones, una avería que se suma a la del jueves de la semana pasada tras un incendio en la cinta de transporte de carbón en Beriña. José Manuel Castro es el secretario general de Comisiones Obreras en Arcelor.
Más allá de la pérdida productiva, lo que nos preocupa es la situación de la factoría, ¿no? Con continuas averías, con continuos incidentes que evidentemente están lastrando nuestra competitividad y bueno, pues eso no nos pone en el mejor escaparate, ¿no? Durante el fin de semana se han sustituido los cables dañados en la cinta de transporte de carbón con el fin de que hoy, como decimos, se pueda recuperar el suministro eléctrico. Durante las próximas 3 semanas se procederá a la limpieza de la galería, al cambio de los tejados y las fachadas y a la reposición de la cinta. La empresa asegura que en todo momento estará garantizado el suministro de carbón a las baterías de coque y a los hornos altos. Les contamos ahora que el Plan Comercio Seguro de la Policía Nacional se salda hasta el momento con un 20% más de personas detenidas por cometer pequeños hurtos y robos aprovechando las compras navideñas. De todos modos, baja el número de hurtos. Sí, es lo que dice la Policía Nacional en ese balance de esta estrategia. Durante estos días siguen siendo frecuentes los controles de los agentes de la policía en las carreteras. La unidad de intervención policial los instala sobre todo en los accesos a Oviedo. Nos lo cuenta Iván Vizcay, inspector jefe. En prevención de la delincuencia, por el tema de delincuencia itinerante, robos a pisos. A veces los hacemos de manera aleatoria y muchas veces los hacemos con información o inteligencia policial que nos dan nuestros servicios de información y judicial. El ciudadano, al ver presencia policial, percibe como que la ciudad es más segura y aparte se crea una inseguridad subjetiva en el posible infractor. La vigilancia se refuerza sobre todo en las zonas comerciales con la idea de reducir el índice de hurtos. En esos puntos más sensibles, agentes de Paisano están en contacto directo con los comerciantes para ofrecerles apoyo inmediato. Carlos Álvarez es inspector jefe de la policía y Graciela Bures, comerciante de Oviedo. Hemos tenido un aumento de nuestra eficacia en más o menos un 20%. Y se ha reducido el índice de delitos por hurto un 32% en lo que va de periodo, digamos, de intensificación. Vienen, se presentan, te dan su número de teléfono. El Ayuntamiento de Villaviciosa reclama la convocatoria urgente de la Junta de SOGEPSA para tratar la situación de las 3 parcelas de la Barquerina afectadas por la denuncia de la demarcación de costas. Sí, el consistorio, que ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión, advierte de que, de no suspenderse, se enfrentarán a una cadena de reclamaciones económicas también ante SOGEPSA, anterior propietaria de las parcelas afectadas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:27 de la mañana, hoy arranca la campaña de saneamiento contra la tuberculosis bovina. Abarcará toda la cabaña ganadera y la vacunación empezará en Peñamellera Alta, Piloña, Proaza, Tineo y Villayón. En 2025 se notificaron 21 focos, un 50% más que el año anterior. 1 de cada 3 focos se registraron en Tineo. Los otros concejos con más casos fueron Parres y Peñamellera Baja. La mayoría de los focos, casi el 62%, se concentraron en el primer cuatrimestre de 2025. El objetivo es que Asturias pueda mantener el estatus de zona libre de la enfermedad. Para ello se harán también pruebas al ganado transhumante para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas que puedan afectar a los animales. El saneamiento se extenderá al 100% de las ganaderías de bovino. También se practicarán controles de brucelosis y tuberculosis bovina en las ganaderías de ovino y de caprino. En las de porcino se prestará especial atención a la peste porcina. La inversión total asciende a casi 7 millones de euros. La directora general de Ganadería, Rocío Huerta, insiste en que esta estrategia busca reducir pérdidas de las ganaderías, proteger la salud humana y aumentar la producción. La novedad principal de este año es que la campaña de saneamiento a la tuberculosis bovina se va a realizar a toda la cabaña ganadera de bovino, lo cual supone un esfuerzo muy importante, pues alcanza los 6,6 millones de euros. También se hará la prueba de la tuberculosis bovina al caprino, que convive con el bovino, y a aquellos que quieran obtener la calificación sanitaria. Otras enfermedades, como en años anteriores, serán aquellas de las pruebas al ovino y también al porcino, tan importantes como es en este momento las de la peste porcina africana y la enfermedad de Aujeszky. La vacunación es en todo caso gratuita. A la profilaxis se suman más medidas y mecanismos de vigilancia.
Como en años anteriores, la campaña también abarcará el control de la fauna salvaje en lo que es la participación de los servicios veterinarios en la toma de muestras, en las cacerías y también especial atención al tejón. También se reforzarán los servicios veterinarios oficiales con mayor apoyo al Laboratorio de Sanidad Animal del Principado y, por supuesto, con la limpieza y desinfección en aquellas explotaciones donde sea necesario vacío sanitario. La Confederación Española de Alzheimer ha enviado una carta a los Reyes Magos en la que reclaman más empatía, sensibilidad y comprensión por parte de las administraciones públicas, así como la inclusión en la cartera del Sistema Nacional de Salud de los 2 nuevos tratamientos aprobados contra el Alzheimer. Nos lo cuenta nuestra compañera Ángeles García. A mediados del año pasado, la Agencia Europea del Medicamento y asumido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobaba 2 nuevos fármacos en el tratamiento del Alzheimer. 2 medicamentos que logran ralentizar el deterioro cognitivo en las fases iniciales de la enfermedad en lugar de solo tratar los síntomas. Ambos medicamentos representan un cambio de paradigma terapéutico, aunque su disponibilidad y coste sigue siendo un reto por su elevado precio. Lo cuenta Laurano Caicollas, secretario ejecutivo de la Asociación Alzheimer Asturias. Estos 2 nuevos medicamentos, que son para aplicar en los estadios iniciales, no valdrían para otros estadios, son muy caros. Y claro, de momento no están financiados por el Sistema Nacional de la Salud. Y claro, van a poder acceder a ellos la gente que tenga posibles. Y uno de los ruegos y una de las peticiones que hacemos con vehemencia es que estos medicamentos sean financiados por el sistema de la Seguridad Social. La Confederación Española de Alzheimer recuerda que las familias afectadas por la enfermedad asumen un coste medio anual de 35.000 euros, del que el 80% recae directamente sobre ellas, lo que supone un impacto equivalente al 3% del Producto Interior Bruto. También que la falta de recursos sociosanitarios específicos y de calidad sigue siendo una realidad. Reivindicamos ahí en principio el costo anual que representa tener una enfermedad de Alzheimer, que es brutal. Tenemos una paciencia tremenda en que no nos están atendiendo ni ayudando ninguna de las autoridades del país. Hay que tener en cuenta que la enfermedad del Alzheimer es ya la segunda causa de muerte en el mundo, superando al cáncer, y que además cada vez hay más jóvenes que la padecen. Tenemos cifras que son alucinantes, gente joven ya, por lo que llamamos nosotros la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. Estamos ya dándonos cuenta que hay enfermos que ya se ha demostrado que por el alcoholismo mezclado con anfetaminas se están quemando a las neuronas. Gente con 40 años, 45, 49, que los tenemos censados, con demencia ya. Y un apunte más, recuerdan desde Asturias que el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias en España ya fue aprobado por el Consejo de Ministros, pero nunca se ha puesto en marcha. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Los libros son para muchos la primera opción a la hora de pensar en un regalo de Reyes. Una vez en la librería nos asalta la duda, ¿qué tipo de lectura elegir? ¿Cuáles han sido los libros más vendidos en 2025? Elías Rivero ha recogido las sugerencias de Rafa Testón, presidente de la Asociación de Librerías del Principado de Asturias, en el siguiente reportaje. Estamos ya en tiempo de descuento para recibir a los Reyes Magos. Esta tarde recorrerán las calles antes de ponerse manos a la obra a repartir regalos. ¿Habrá muchos libros en los paquetes o las pantallas les ganarán la partida? Si escuchamos al presidente de la Asociación de Librerías del Principado, a Rafa Testón, haciendo balance de 2025, la respuesta parece ser positiva. Esta noche los libros tendrán el protagonismo que merecen. Para las librerías o para cualquier comercio, yo creo que el año acaba el 5 de enero. Y estos 4 días son muy importantes también a la hora de hacer ese balance anual. Pero en general el libro está en las librerías asturianas bien. Yo creo que hubo un momento justo después de la pandemia, esos años que aumentaron las ventas muchísimo y ahora se está estacionando. Digamos que bajaron las ventas a niveles previos a la pandemia, donde ya se veía un incremento después de unos años de decrecimiento, pero yo creo que las librerías asturianas estamos en general satisfechas.
A pesar de los estímulos constantes, del amplio abanico de ocio al alcance de adultos y pequeños, la lectura sigue siendo la primera opción para muchas personas, gracias en parte al papel de las bibliotecas y de la escuela. ¿Cuánto tiempo pasamos delante de una pantalla? ¿Cuánto tiempo pasamos con el móvil los adultos? Sí. Y no le reclamemos a los adolescentes lo que nosotros no hicimos en su momento simplemente porque no existía ese dispositivo. Que iba a ser de nosotros, a lo mejor ahora, que ahora vamos ahí de que en los años 80 leíamos muchísimo, si hubiéramos tenido estas cosas. Sí, es verdad que antes a lo mejor teníamos la calle, se la robamos y se la cambiamos por un móvil, que ahí la culpa es nuestra. Pero los niños y las niñas leen y desde pequeños hay una labor fundamental en las bibliotecas escolares, la labor de los docentes siempre en el aula, la verdad es que es espectacular. Y qué leer, qué regalar o encargar por carta a los magos del Oriente, Rafa Testón nos da algunas ideas. Y el número 1 al final de año fue un libro que tiene que ver con Asturias, porque es Comerás Flores, de la escritora Lucía Soya Sobral, que es gallega, pero lleva 10 años viviendo en Oviedo, dirigía o coordinaba el club de lectura de La Salvaje, y nos alegramos muchísimo de que alguien con esa vinculación a Asturias, como es Lucía Soya, pues haya terminado el año como el libro más vendido, y es lógicamente el libro del año, seguramente. En el caso de los más pequeños, Rafa tiene un requisito. A mí me gustan los libros que los niños les inviten a viajar, a emocionarse, a vivir una historia. A mí siempre me gustó mucho A qué sabe la luna, me gusta Cocorico, me gusta La cebra Camila, me gusta El pequeño conejo blanco, libros ahí, muchos de ellos editados por la editorial gallega Calandraca. Me gustaría que se pegaran cualquier persona que se acerque a una librería, que se acerque a los libros de la editorial asturiana Pintar. Rafa Testón hace suya la frase de Enrique Tierno Galván, más libros, más libres, y nos desea un 2026 lleno de historias para seguir dando vida a las librerías asturianas. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. Hoy en nuestro tiempo de entrevista les vamos a hablar de arte, de ese arte capaz de contar una historia o reflejar tan solo un momento, del arte que transmite emociones e incluso hace que las vivamos. El arte nos mueve y en definitiva nos conmueve, y de ello vamos a hablar a continuación con nuestra invitada. Les vamos a contar una historia de éxito. Vamos a hablar con un artista de éxito, con la pintora del color y de la luz. Hablamos con la acuarelista maliaya Catalina Rodríguez Villazón. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Se ha hecho un hueco en la escena artística tanto asturiana como a nivel nacional. ¿Cómo llega un artista a tener esa huella, a estar presente en el ámbito de las bellas artes y tener ese éxito que usted está cosechando? ¿Es trabajo, es técnica, es suerte? Bueno, antes de nada, por favor, trátame de tú. Yo creo que no hay una fórmula única ni una fórmula lineal. En mi caso fue una mezcla de suerte con espacio-temporalidad que permitieron que de repente mi obra se pudiese ver y la gente empezase a querer adquirirla. Hay mucho trabajo detrás. Hay mucho trabajo detrás, sí, eso también. Es verdad que yo estuve compatibilizando un trabajo anterior con mi formación en acuarela varios años y sí, tienes que estar muy obsesionada. Hablamos de tu pintura, de la acuarela en este caso. ¿Cómo defines actualmente tu trabajo, tu pintura? Te lo pregunto porque ya sabes que los periodistas nos gusta mucho encasillar, conocer el dato exacto de las cosas. ¿Cómo encuadramos actualmente el trabajo que realizas? Bueno, yo te diría que una acuarela más contemporánea, más de gesto, emotiva, de trazo, ¿no? Que en general no tienen contornos mis acuarelas, es un trazo mínimo. Me gusta como espectadora y como pintora que el ojo complete, ¿no? No dar todo totalmente hecho, ¿no? El hiperrealismo. También hay mucho color, ¿no? Siempre, al final en mi obra es verdad que se caracteriza por no contornos y mucho colorido. Sí. En cuanto a la temática que nos cuentas, ¿con qué temas, qué contenidos te gustan más? ¿Con qué te sientes más cómoda? Bueno, yo en mi trabajo personal, la verdad es que es eso, con trabajo de gesto, lo que me inspira cotidianamente, pero luego trabajo de cliente o trabajos por encargo, pues ya son cosas más específicas, pero se suelen repetir los paisajes y los viajes, a veces
hago ilustraciones para marcas o con clientes y ya son más específicos, pero flores también se suele repetir. Son temas recurrentes. Porque ¿se puede vivir del arte? Sí, sí se puede. La verdad es que es un privilegio porque no hay mucha gente que pueda vivir del arte. Mucha gente estudia Bellas Artes y lo intenta, pero sí que se puede. Yo a día de hoy es verdad que los ingresos no me vienen todos de mi obra personal. Compatibilizo con clases, talleres y con trabajo para clientes particulares y clientes potentes, marcas y demás. Yo así sí puedo. O sea, y me consta que hay mucha gente que puede vivir del arte. Obras, marcas potentes como puede ser Porcelanosa, puede ser Ola, trabajas para, digamos, un ámbito de mucho nivel, ¿no? A día de hoy. Sí, la verdad es que cuando estuve viviendo en Madrid tuve suerte porque ahí me contactaron varias agencias y sí que hice trabajos ya que sembraron la semilla para lo que fue después, y la verdad después cuando me mudé a Lugo pensé que al no estar en la capital no iba a pasar, pero me siguieron llamando muchos clientes. Hoy en día la acuarela sigue siendo una técnica fundamental en el arte. Hay muchos artistas contemporáneos que continúan explorando todas las posibilidades que te da la acuarela. ¿Qué hay detrás de un acuarelista? ¿Cuál es el trabajo que no se ve? Bueno, yo creo que históricamente la acuarela estaba un poco denostada porque era como de apuntes y ahora llegamos a una evolución en la que la acuarela es técnica en sí misma per se, y lo que hay pues es como cualquier dibujante o pintor, pues mucho estudio detrás, prueba y error, trabajar, o sea, horas en tu estudio pintando y probando, ¿sabes? ¿Pero qué es? ¿Control? ¿Es fluidez? Hombre, yo creo que hay con la técnica esta puedes hacer de todo, puedes pintar totalmente hiperrealista e hipercontrolada, pero bueno, a mí lo que me enamoró y lo que me encanta de la técnica es que justo tiene una cualidad de efecto, de libertad, así, de sorpresa, en la que si tú no tienes todo el control, a mí me gusta mucho más cómo queda como resultado, ¿no? ¿Qué artistas, qué estilos pictóricos te fijas en ellos? ¿Qué han marcado, imagino, tu trabajo algún artista, algún estilo pictórico a lo largo de tu trayectoria? ¿Cuál ha sido, digamos, el tuyo? A ver, yo creo que los tuyos, ¿no? Aparte de lo académico, que porque digo yo que a quien no le gusta un renacimiento o un impresionista en algún momento de su vida, en concreto yo tengo que agradecer mucho que de pequeña yo fui a clases con José Cuadra Sánchez, que es un pintor de la villa, que pinta fundamentalmente al óleo, pero eso en concreto, y luego ya de mayor, cuando descubrí la acuarela, Idoia La Sagabaster y Tarsila Jiménez vinieron a dar un taller en Santiago y yo salí de aquel taller diciendo, yo quiero hacer esto. Eso fue como fundamental. ¿Y eres una pintora de estas inconformistas, de estas que cuando acaban una obra dicen, pero podría haber estado mejor en este punto? Mira, la verdad es que lo pensé el otro día. Yo al acabar la obra, a día de hoy, en mi momento presente, pienso que está finalizada y la doy por finalizada porque creo que es lo mejor posible. Pero lo que sí que noto es que con el tiempo, o sea, si de repente cojo un trabajo de hace 7 años o 8 años, digo, madre, ¿cómo ves más cosas, ¿sabes? Ves la evolución, ¿no? Yo antes no tenía, cada año que pasa, yo creo que vas aprendiendo y mejorando y ves más. Entonces eso también es lo precioso, ¿no? Que nunca se para de aprender. Yo una obra ahora que di por finalizada 8 años como correcta, pues le veo fallos. Entonces yo te diría que no soy muy inconformista, que cuando se acaba sigo pensando en ello. Claro, bueno, vemos muchos artistas que tienen una evolución increíble. Por ejemplo, Goya, ¿no? Que terminó casi en el impresionismo y era el pintor de la corte, ¿no? Total. Acabas de recibir una beca para ir a Florencia, ¿no? Una beca de la Unión Europea. Cuéntanos eso. Sí, eso lo recomiendo mucho a artistas que me estén escuchando, porque es una beca de movilidad europea. Y tú lo que tienes que plantear es un proyecto que puede ser desde una semana hasta creo que de 2 meses, y lo único que necesitas es en el país de destino un organismo que te valide la práctica o que por lo menos tengas una colaboración con ello. Y puede ser individual o colectiva. En mi caso yo la presenté individual para ir a Florencia con Aquafirense, que es una asociación de acuarelistas de allí. Bueno, y casi nada, ¿no? Muy contenta, sí, el 2026 empieza muy bien. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se plantea el 2026?
Pues la verdad, eso, lo que te decía, contenta con varios proyectos así de todavía de los que no puedo hablar, con Florencia, que me da a mí un respiro para tener como un trabajo personal, una semilla de pensar y pintar. Y la verdad yo confiada y contenta, creo que va a ser un buen año. En este momento además estás exponiendo en Villaviciosa. Sí, en la Galería de Liza Southwood, que ¿sí? Os recomiendo también mucho que la visitéis porque ella tiene un trabajo precioso y está en la exposición hasta el 15 de enero que se llama Jugar en casa y es una exposición de acuarelas de formato grande y medio y también técnica mixta. Si alguien quiere acercarse hasta esa exposición para acercarse a la obra de Catalina, decimos hasta el 15 de enero allí y también puede comprar obra, entiendo. Sí, de hecho, bueno, ya creo que media exposición ya está vendida y sí, ahí se puede adquirir obra o también se puede poner en contacto la gente conmigo a partir de ahí o lo que necesitéis. ¿Qué te transmite el público cuando se acerca a tu obra? Bueno, la verdad es que eso es increíble, siempre es una recompensa porque pues mucha gente la que me dedica tiempo a escribir o unas palabras pues siempre es desde que les alegra el día o que les ayuda mucho tener una acuarela mía en su casa, pues les evoca tal sensación o tal momento y la verdad, pues muy satisfactorio. Yo te he presentado como la pintora del color y de la luz, porque de lo que conozco de tu obra me ha parecido que es una buena definición. Si Catalina Rodríguez Villazón se tuviera que definir, ¿cómo se definiría? Me muero de la risa porque con esa definición parezco Sargent o alguien, ¿sí, sabes? Pues yo creo que más bien del agua y del colorido. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en la radio pública asturiana. Ha sido un placer poder entrevistarte estos minutos en RPA, en Asturias Hoy Primera Edición. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien este 2026. Mucha suerte y que traigan mucho los Reyes. Muchísimas gracias a vosotros y lo mismo te digo. Esto ye RPA, la radio que fala de Asturias, la radio que fala de ti, RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuesa. Este lunes aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde en La Buena Tarde, hablamos de un programa que quiere salvar los bares de pueblo en la España vaciada. Tendremos también nuestra tertulia con toda la actualidad y llegará Soraya Calvo para estrenar la primera semana del año de La Buena Tarde aquí en RPA. A partir de las 4, La Buena Tarde. RPA, mucho más que una radio, un servicio público. 24 horas de programación ininterrumpida desde Asturias y para Asturias. Mucho más que una radio, una ventana a la actualidad asturiana. RPA. Vocación de servicio público. Cada 4 de enero, en coincidencia con el nacimiento de Louis Braille, se conmemora el Día Mundial del Braille, el sistema de lectura-escritura que utilizan las personas ciegas y con discapacidad visual en su día a día y que les permite desenvolverse en su vida cotidiana con total autonomía. Nos cuenta qué piden a los Reyes. Ángeles García. Esta petición, que sigue la estela de países como Francia y Alemania, defiende la relevancia que tiene el braille porque va más allá de la mera funcionalidad, convirtiéndose en un elemento clave para el ejercicio de derechos culturales y la consolidación de un acervo inmaterial vital. María Díaz Alonso, que es promotora de braille en la Delegación Territorial de ONCE en Asturias, cree que ese reconocimiento será poner en su lugar a este sistema de escritura para ciegos. No deja de ser ese reconocimiento también, ¿no? O sea, aparte de lo que significa, de lo que nos aporta a nosotros los que lo usamos habitualmente, ¿no? Pues esa difusión, ese darle y ese como ponerlo en su lugar, ¿no? Darle la importancia que tiene, porque sin esto no podríamos acceder a la información de cualquier tipo. Entonces es como ponerla ahí en el mundo. El braille, al menos por parte de la ONCE, está garantizado en todas las etapas de la vida, desde la atención educativa hasta la edad adulta.
Y los llamados promotores se especializan en adultos, en aquellas personas que han adquirido una ceguera sobrevenida y para quienes el braille se convierte en un gran aliado en aspectos básicos de la vida cotidiana, como leer medicamentos o etiquetar los productos de la cocina o la despensa. Nos permite acceder a cualquier texto, pues grande o pequeño, y sobre todo nos permite leerlo y escribirlo. Es la manera de poder acceder a cualquier texto. No tiene por qué ser, que está muy bien, no tiene por qué ser un libro ni una carta de un restaurante, pero claro, pues los ascensores, los medicamentos, cualquiera, aunque sea una palabra, pues la podemos leer. El objetivo, que la ciudadanía pueda conocer y disfrutar de este código de lectoescritura desde todos sus ámbitos, desde el educativo al cultural. Primero me ayudó a formarme en las distintas etapas de mi vida, primaria, secundaria y finalmente en la universidad. Nos permite el acceso a datos complejos, nos ayuda a la comprensión y al análisis de datos. Y si no fuera por estos puntos, no sería capaz de haber podido aprender a leer, escribir, conocer lugares. Y les tenemos que dar cuenta de un suceso. Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado, el SEPA, han localizado a un varón fallecido y que faltaba de su casa en La Foz, en Morcín. Sí, el Centro de Coordinación de Emergencias se recibió el aviso de la familia del afectado ayer domingo, cerca de las 10 de la noche. En la llamada se explicaba que, como solía hacer, esta persona había salido a pasear por la senda que discurre de La Foz a Les Maces y que no había vuelto a casa. De inmediato se movilizó al jefe de bomberos de la zona centro, a efectivos de los parques de Mieres, Proaza y La Morgal, también al grupo de rescate y a la unidad canina. Una vez en la zona se comenzó la búsqueda. Cerca de las 12 de medianoche se informó de que se había localizado el afectado, que había sufrido una caída por un talud. De inmediato se iniciaron la reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la UBI móvil. Finalmente nada se pudo hacer por su vida. El afectado ha fallecido. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El Museo del Prado cerró 2025 con récord de visitantes por tercer año consecutivo. La Pinacoteca recibió el año pasado a cerca de 3,5 millones de visitantes. Más de la mitad, el 53%, fueron mujeres. Destaca también el perfil joven de los visitantes. Cerca del 50% tendrían entre 14 y 34 años. Un año en el que el Prado ha renovado su galería central y en el que se ha incorporado al equipo directivo el exdirector del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio. Y la Sociedad Encuentro de Escritores Avilesinos, ENEAS, fundada en 1982, presenta este año 2 nuevos volúmenes con los que continúa su labor de difusión de la literatura vinculada a Avilés. Se trata de publicaciones de autores que escribieron y recogieron las costumbres y la vida de principios del siglo XX en la villa. Ambos volúmenes fomentan el conocimiento del patrimonio literario avilesino. Está escrito en lengua asturiana y recoge la obra del autor avilesino Gabino Muñiz García Robes, conocido como Manín de la Llosa. Incluye 3 de los libros que escribió en los años 50, con piezas de teatro y poesía de carácter costumbrista. Benjamín Lebrato es el presidente de ENEAS. La broma, la socarronería, la picardía de la escritura en asturiano y de los aconteceres locales. Es una forma de escribir que hoy día no es habitual, pero en aquella época sí. La otra publicación en castellano se consigue gracias a la cesión de los derechos por parte de la familia. El del avilesino Manuel Álvarez Sánchez, escrito en 1927, es un texto fundamental para el conocimiento de la historia local que completa el conjunto de obras publicadas sobre Avilés entre el siglo XIX y principios del XX. Román Antonio Álvarez González es historiador. Recoge las costumbres, los personajes, las leyendas, las anécdotas, las calles y acontecimientos históricos muy relevantes que si no fuese por este libro se hubiesen perdido. Por ejemplo, acabamos 1925, que fue el año en que se incorporó Valliniello a Avilés. Pues en este libro, Manuel Álvarez Sánchez, que era párroco de Valliniello, recoge con detalle de cirujano pues cómo fueron todos los acontecimientos. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 8, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias Hoy. La actualidad no descansa. Nosotros
tampoco. Este lunes, en Noche tras Noche, tenemos la visita más especial del año con el Rey Melchor. Isaías Gonzalo nos habla de la Estrella de Belén. Álvaro Solano hace un repaso a la historia que hay detrás de la leyenda de los Reyes Magos. El mago Karim nos habla de su show humorístico Todo va a ir bien o no. Tendremos nuestro consejo de actualidad con Ignacio Prendes, Laura González y Carmen López. Y cerraremos el lunes con un especial Molabas Lo mejor de 2025 con Fernando Lobo. Todo esto y mucho más de 9 a 11 de la noche en la RPA. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Momento de escuchar la información deportiva que nos trae Bea Otero. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo empató a 1 ante el Alavés en Mendizorroza. Buen partido del conjunto azul con claras ocasiones en la primera parte. Tras la reanudación, Fede Viñas adelantó a los carballones en el 11 de la segunda mitad y Lucas Boyé empató para los vitorianos en el 24. El Oviedo terminó el partido con 10 por la expulsión de Fede Viñas y en el Alavés también finalizó en inferioridad numérica por la de Protesoni. Escuchamos a Guillermo Almada, el míster del Real Oviedo. Bueno, sí, estamos un poco tristes, primero porque creo que merecimos la victoria por lo que hicimos dentro del partido, después por las situaciones que creamos que fueron bastante y muy claras, y bueno, pero creo que es el camino, la idea, a pesar del poco tiempo, ha aprendido muy bien, le ha gustado a los jugadores. El Sporting perdió por 1-3 ante el Málaga en el Molinón. Otero, desde el punto de penalti, hizo el único gol rojiblanco de un partido donde Brian Oliván debutó en la segunda mitad y fue expulsado por roja directa. Borja Jiménez es el entrenador del equipo gijonés. En líneas generales no hemos hecho buen partido, en un partido muy extraño, donde nosotros no estamos cómodos. Cuando ocurren muchas cosas que nos desestabilizan, que ocurren que son externas, no nos sentimos cómodos y nos iba penalizando cada acción del partido. Cuando nos volvíamos a meter en el partido hemos vuelto a cometer otro error. No se puede conceder tanto en esta categoría y tan claro, y en un mal partido y ellos siendo un buen equipo pues nos han ganado con claridad. Esta mañana la plantilla rojiblanca se ejercitará en mareo para preparar el partido del viernes ante el Cádiz en el nuevo Mirandilla. Tras la sesión preparatoria, jugadores y dirigentes de los primeros equipos del club visitarán el hospital de Cabueñes. En primera red, tras la derrota ante el Ourense, el Avilés ya piensa en el choque ante el Pontevedra. El club avilesino hizo oficial la llegada de Cristian Rivera hasta final de temporada. El centrocampista gijonés se convierte en el primer refuerzo para el mercado invernal. Y en segunda red, el Langreo empató a 1 ante el Salamanca en el Elmántico. Un gol de Pablo Pérez le dio un punto a los langreanos. El Marino perdió por 0-1 ante el Atlético Astorga en Miramar. El Lealtad cayó por 2-1 ante la Gimnástica Segoviana en la Albuera con un gol de Jaime Felgueroso, y el Vetusta se impuso por 1-2 al Numancia en Los Pajaritos. El filial azul, con un tanto de Gutiérrez en propia puerta y otro de Joaquín Delgado, se llevaba los 3 puntos en un partido que acababa con 10 por la expulsión de Dieguito. Además, el Alimerca Oviedo Baloncesto se impuso por 83-64 al Básquet Palma en el segundo partido consecutivo en el Palacio de los Deportes para los de Javi Rodríguez. Contento por la victoria, por cómo ha sido, excepto los últimos minutos, el devenir del partido, cómo hemos entendido lo que teníamos que hacer, excepto los últimos minutos, cómo hemos jugado en ataque y en defensa, con qué nivel de intensidad, de energía, de dureza, menos los últimos minutos, que ahí obviamente no estoy contento porque creo que era un partido para seguir dominando como lo hicimos de principio a fin, y creo que ahí nos hemos equivocado. Y Calvin Hermanson, que tuvo un golpe en la cabeza en el segundo cuarto, fue trasladado a Luca. Tras las pruebas realizadas, el jugador del Alimerca Oviedo Baloncesto se recupera en su domicilio de un traumatismo cervical. Asturias Hoy, en clave económica. Ya saben que cerramos este informativo hablando en clave económica. Lo hacemos como siempre con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene este lunes, Eloy? Bueno, pues comenzamos la semana en positivo, con subidas superiores en estos momentos al medio punto porcentual. En la primera semana un poco de relativa vuelta a la normalidad, ¿no? Después de todos estos acontecimientos, además vividos el fin de semana, con ese ataque de Estados Unidos a Venezuela, en la que el mercado, pues bueno, empezará a valorar un poco, pues como digo, cómo se irán desarrollando todos estos acontecimientos. Bueno, pues lo iremos viendo, Eloy. Que tengas un buen día, que te traigan mucho los Reyes, Eloy. Muy bien, igualmente, un placer.
Bueno, pues si quieren ahora seguir toda la información, se quedan con el matinal de TPA. Gracias por escuchar la Radio Pública Asturiana. Les deseamos que les traigan mucho los Reyes.